Hola y bienvenidos a Bando Club. Hoy tenemos el gran placer de contar con el maestro Julio Covielo. Bienvenido, Julio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias. Tenemos ahora el placer de contar también con un nuevo auspiciante, Anacruza Cuadernos, que hacen estos lindos cuadernos artesanales hechos a mano. Son cuadernos de dibujo y también hay pentagramados, así que si quieren vamos a dejarles todos los datos en la descripción. Bueno, un par de palabras acerca de Julio. Bandoneonista, cantante, compositor. Docente de bandoneón en la Universidad de Lanús y conservatorios Julián de Aguirre de Banfield, Alberto Ginastera, Alfredo Schiuma, que es del Conservatorio de San Martín, y recientemente también de Manuel de Falla. Tremendo. Es hoy parte del Cuarteto Cedrón, eres el bandoneonista del Cuarteto Cedrón, y también Tango Cañón. Un par de datos de antes, ¿no? Eres integrante de la Orquesta Típica Fernández Fierro y del Cuarteto Covielo hasta el 2014. Bueno, qué placer contar con vos y que te hayas acercado al canal. Nada, bienvenido y bueno, cuéntanos un poquito qué es lo que tocaste. Primero que nada, felicitaciones por toda la movida de difusión de este instrumento tan desconocido pero tan querido por esta cultura bandoneonera y la verdad que es muy necesario mostrar todas las facetas y mostrar las posibilidades y escucharlo en primera persona, ahí el sonido del bandoneón y
y a dónde puede disparar está buenísimo, y hacer toda esa difusión está Muchas gracias. Sí, es muy valioso. Lo que acabo de tocar es una sonata de Domenico Scarlatti, que algunos dicen que es preclásico, barroco, algo así. Ahí andaba escribiendo, escribió 555 sonatas. Y una de ellas es esta que toqué recién en mi menor. Él no les puso nombre a las sonatas, pero después vino gente que le ordenó las partituras póstumamente, Kirkpatrick y el otro, y otro que le ordenó las partituras y le puso número a las partituras. ¿Quién no tiene un montón de partituras desordenadas? Sí. Es como un sueño que después de morirse a uno le ordenen las partituras, eso que nunca lo logramos hacer en nuestras bibliotecas, ¿no? ¿A vos te pasa también? Sí, totalmente. Sí, carpetas. Lo máximo es carpeta por grupo, ¿viste? O carpeta de creaciones, no sé cómo. Claro, por el valor que tienen esas sonatas, alguien se las ordenó. Claro. Y bueno, yo toqué una de ellas en mi menor. ¿Qué número le dieron a esto? Ay, no me acuerdo. Después va a aparecer en Videograph el número. Buenísimo. Este número. Perfecto. Y para suscribirse, ahí arriba. Sí. Que es una sonata que estudié en los primeros... Yo hice la carrera del Falla, la carrera académica del Falla con Rodolfo D'Alvicio, entre el año 2000 y 2008. Y en ese momento, en alguno de los programas que rendí, estaba la sonata esta, y la estudié y la toqué. Y después, cuando egresás de una carrera, de una institución, decís, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Porque es un desafío. Y sobre todo, perdón, que no hay mucha gente que egresó de la carrera del Falla, porque es larga, ¿no? Claro, es bastante larga. Y vos eres de los es de tranco largo, es como una carrera que busca a ver hasta dónde es el límite del bandoneón, claro. ¿No? Encarar obras solistas y de mucha extensión y con recursos de mucha independencia de manos claro. y de efectos de tiros, de carga. Claro. ¿Hasta dónde llega este instrumento? Es como un desafío y está organizada esa carrera muy metodológicamente. En esos 8 años que cursé salió, pero después que haces todo eso, que pensás que es el objetivo final de la vida, ¿no? Que terminó el videojuego ahí, en realidad ahí empieza. ¿No? Porque después de estudiar eso, ¿qué haces? También, después de 3 años de orquesta de escuela Balcarce, ¿qué haces? ¿No? Es como... Claro. Sí. Vos pensás, uy, es un montón todo esto, y termina, y en realidad son todos los procesos de formación, son procesos de formación. Claro. Y de ahí en adelante vos tenés que elegir para dónde encarar. Claro. ¿No? Y en un momento... retomé estas sonatas para hacer una cantidad 4, 5, 6 juntas. Así que me interesó, porque los programas ahí del Falla van siendo diversos. Cada año abordás diferentes autores, no es que te dedicas a un solo número y decís, bueno, me especializo en sonata de Scarlatti este año. No. Es un picadito para como un muestrario. Claro. Entonces te recibís y ¿qué haces? ¿Qué de todas esas cosas vas a hacer? Te recibís y sabes tocar todos los estilos en la Balcarce y ¿qué haces? Claro. ¿Qué de todo eso vas a hacer? Sí. Entonces una de las cosas que hice fue estudiar varias sonatas de Scarlatti, y
y es muy interesante cómo se adapta ese tipo de escritura para claves en el bandoneón. Sí, tremendo. ¿No? Tiene el mismo registro que el clave. Claro, el registro es similar. Y tiene el mismo registro que el clave y es un tipo de escritura también que apunta mucho a la línea. Y no tanto a la sonoridad. Ya cuando se escribió para piano, en el romanticismo, empezaron a experimentar, bueno, este efecto, apretás el pedal y haces así, claro. y suenas. Esas obras de piano son más difíciles de transcribir, pero estas que tienen más la idea de la línea. Claro, quedan perfectos para el bandoneón. Sí. Y de las sonatas que vos fuiste estudiando de Scarlatti, las adaptaciones, todas son de Daluisio, las hiciste vos. Son las mismas partituras de piano, ¿eh? Sí, son las mismas. Ah, mira. Sí. A lo sumo alguna octava que queda por fuera del registro, la subís o la bajás, está indicado por ahí. Claro. Y ya está. Y listo. Sí. Tremendo. Y está esto de la dificultad que tiene el bandoneón de mantener el pulso, ¿no? De hacer un discurso sin silencios, experimentar por ahí. Claro. Entonces tiene ciertas obligaciones técnicas. Cuando vos querés hacer una música que mantiene el pulso y que no tiene silencios completos, claro. Entonces tenés que usar una técnica determinada. Sí. Como los bandoneonistas, esos que tocaban de hobby, los viejos bandoneonistas que tocaban abriendo y cerrando. Claro. Un ritmo, el balsecito, ¿quién no escuchó desde el alma? Así, y veías que dominante tocaban abriendo y tónica cerrando. Pero lo que tenía ese tipo de bandoneón, muy popular, fue muy masivo ese tipo de toques, de abrir dominante, cerrar tónica o al revés, es que mantenían el ritmo. Totalmente. Nunca se frenaba. ¿Por qué? Porque era para bailar también. Entonces, mi abuelo tocaba en el patio de qué sé yo. Claro. Sacaba el bandoneón, siempre tocaba lo mismo, pero... Claro, qué loco, qué locura. Bueno, y después, ¿cómo fue? ¿Saliste del conservatorio y empezaste con grupos? ¿Ya venías tocando también en un par de grupos? Claro, me formé en paralelo el falla y tocando. Uh-huh. Como que por un lado es un camino de ir desarrollándose con el instrumento y por otro lado desarrollándote como artista, a ver qué querés decir. Claro. Con la caja de herramientas que tenés cuando vos estudias, ¿no? Y después por otro camino es qué es lo que querés hacer. Claro. Si vas comprando herramientas o si vas fabricando herramientas, en un momento de tu yo artista las puede usar. Pero no siempre es que desde un primer momento sabes para qué se usa esa herramienta. Claro. ¿No? Sí. Hay algo en las formaciones que quizás no está bueno aprender aunque no sepas para qué es. Y sí, la confianza de saber tipo, bueno, que en algún momento va a tener un sentido. Y se lo das vos igual el claro, sentido, ¿eh? Sí. No es que te aparece un día alguien que te dice, no, y vos usás tal recurso. En un momento, vos, si tenés ese recurso y te aparece un problema, lo usás. Claro. O si se te puede ocurrir solucionarlo de esa manera. Claro. Y si no lo tenés, ni se te ocurre. Sí. Bueno, buenísimo. Y bueno, después, hoy eres parte del Cuarteto Cedrón. Cuéntanos un poco de eso, porque el Tata Cedrón, por quien no sabe, es un compositor actual que tiene unos tangos tremendos, muy vigentes, muy actuales. Sí. Y bueno, vos eres parte de ese cuarteto. Cuéntanos un poco la experiencia. Sí,
fue una experiencia muy grande desde el 18, finales de la década del 10, que estoy tocando con el Cuarteto Cedrón. Yo lo escuché desde los 12 años. Uy, no sabía, ¿en serio? Un cassette que llegó por un amigo de mi hermano Hernán. Y estar tocando con él y escuchar cómo canta las canciones que yo escuché desde pibe es buenísimo, y además es toda una escuela de cómo plantarse como artista y una apología de la melodía también, cómo hacer melodías. Porque al menos a muchos nos pasó o nos pasa que todos queremos ser Beethoven y componer la quinta de Beethoven, o ser Pugliese y hacer melodías cortitas y después la pasás por diferentes armonías, qué sé yo, y las mezclás unas con otras. Y de repente el poder de la melodía, animarse a hacer una melodía, está buenísimo también. No es la única manera de desarrollar algo haciendo motivos que ni sí, o armonías, sino que la melodía como fundamento de toda la forma y de la música es re sólido y es dificilísimo. Qué interesante, qué interesante. Así que con él un poco aprendí eso, que dice, bueno, nunca es como contar un cuento, una melodía, ¿no? Que no se va repitiendo, que es lo contrario que yo me dediqué a escribir, ¿no? En los primeros años. Pero cantar que me amuraste en lo mejor de mi vida. ¿Cuándo repite? Dejando el alma herida. Claro, es un relato. No para. Sí. Y nosotros hubiésemos repetido. Si encontramos claro, te lo abrazo un intervalo que suena lindo, lo pasaba a agarrar la coctelera. Entonces escribir de esa otra manera está muy interesante. Desde que entré ahí en el Cuarteto Cedrón, las composiciones que empecé a hacer cambió tu forma. Son distintas. Yo pensé que ya me las había todas, 34 años. Claro. Ya estaba viejo. Sí, el Tata lo conozco desde los 12 por escucharlo, ¿no? Y no, que es una experiencia sumergirse ahí y bueno, muchas de las composiciones de Tango Cañón definen la década del 10 para acá. Tiene esa influencia más melódica, ese desarrollo. Sí. Buenísimo. Y hace poco se estrenó una cantata tuya. Bueno, esa cantata también tiene una influencia muy grande. Son unos versos que escribió Gabriel Rodríguez Molina, un poeta de La Plata, que por esta obra nos hicimos amigos, que relata o reflexiona sobre un hecho muy patente que es que muchos restos de seres humanos de culturas originarias de acá estuvieron expuestos en museos. Claro. ¿No? Entonces la cantata del Museo Sepulcro se llama, War. Eligió Gabriel una personalidad que es Mariano Rosas, el cacique Ranquel Mariano Rosas. Panguitrus War es su nombre original en Ranquel, y un poco reflexiona y cuenta la historia de este cacique Ranquel que fue raptado a los 9 años de su cultura por unos ejércitos criollos. Lo cuenta
Lucio Mansilla en la expedición a los indios ranqueles relata y hace crónicas sobre Mariano Rosas, que cuando Juan Manuel de Rosas se entera que habían raptado a este hijo de caciques, lo bautiza, lo adopta, lo bautiza y lo cuida en su estancia. Y le enseña las tareas de peón de estancia y le pone su apellido, Mariano Rosas. Y después en un momento se raja, a los 16 años, ¿quién no se rajó? Sí. Y se vuelve a Tierra Ranquel. Y Rosas le dice, pero ¿por qué te fuiste? Le mandó un montón de... Me hubieras dicho y te volvías, y le mandó un montón de ganados para... Claro, porque había un montón de intercambio entre la cultura cristiana y las culturas originarias. No era que ni se hablaban, sino que era todo un juego de diplomacia. Bueno, ese personaje que está recontra relatado en crónicas y que fue ahijado de Rosas, terminó en un museo de ciencias naturales de La Plata. Qué fuerte. Durante muchísimos años expuesto ahí. Es como el cráneo de Belgrano, imagínate el cráneo de Belgrano. Claro. Y bueno, y reflexiona esa cantata sobre cómo fue que llegó el cráneo de un hombre ahí. Claro. Y la música que le escribía esos versos, que son 13 glosas y 13 canciones, va mezclando un poco ritmos folclóricos, tangos, vidalas, chamamés, cantos gregorianos, todo músicas que algún ritmo mapuche, el loncomeo también, todos ritmos que constituyen nuestra identidad desde la perspectiva de un tipo de ciudad que hace tango, ¿no? Sí. Y reflexionar sobre el tema desde la ciudad, desde nosotros, ¿no? No es que la música es con un cultruno, con... Claro, sí. Bueno, muchas gracias y qué gusto que hayas venido. Decirles a ustedes que pueden ayudarnos a que este proyecto siga creciendo con un cafecito quizá, acá abajo les dejamos en la descripción, o Patreon también si quieren apoyar al canal, o suscribiéndose, compartiendo el video, comentando y ayudándonos a que sigamos haciendo este trabajo que nos encanta y sigamos pudiendo compartir música de gente tan referente del bandoneón y del instrumento que nos gusta hoy. Eso, agradecer a nuestro auspiciante, Anacruza Cuadernos, y hasta la próxima. Chao, muchas gracias.